Ya estamos. Así que cuando quieras. No te escucho, Martín, yo no sé ustedes. No, no te escuchamos, Martín. No te escuchamos nada. Pero no está silenciado, ¿eh? No. ¿Tenemos algún problema técnico? ¿Tenés más de un micrófono en tu computadora? ¿Ahora me escuchan? Ahora Ahí te sí. escuchamos. Ahí está. Bueno, listo. No sé por qué eran los auriculares. Pero con los auriculares no... Bueno, voy así. No hay problema. Bueno, primero que nada quería presentarme y desmistificar un poco qué son los científicos. Y la mejor forma de demostrar que somos bichos comunes como todos es un pequeño repaso a mi vida, que es el científico que más conozco. Así que bueno, nací hace un montón de tiempo, a ver, espera un cachito. Ahí está, nací hace un montón de tiempo en la ciudad de Buenos Aires, familia de clase media, escuela primaria, escuela secundaria, escuela pública. Después entré a la Facultad de Ingeniería, 76 al 80, y ahí descubrí la física, porque hasta ese momento no me gustaba la física. O sea, era un tipo curioso, me gustaba la electrónica, he intentado hacer algún cursillo de electrónica, mis padres no me dejaron, mi padre es contador, era contador, ya falleció, pero quería por todas las cosas llevarme a ese campo, porque decía que ahí se ganaba bien, que la ciencia no ganaba bien, pero bueno, la contabilidad nunca me gustó. Y lamentablemente, aún hoy que soy gerente del centro atómico, todo lo que sea ese tipo de burocracia no me gusta, pero bueno, me la tengo que bancar. No me gustaba como la física en la facultad, en la secundaria, pero después descubrí por cómo la enseñaban, no porque la física en sí. Y es una cosa que me da un cierto temor respecto a cómo preparan a nuestros jóvenes. Ustedes creo que son un poco la excepción de eso. Sí me gustaba hacer deporte, como van a ver, sigo haciendo deporte todavía. Bueno, entro a la Facultad de Ingeniería, entro a estudiar Ingeniería Electrónica, que en ese momento tenía un nombre rimbombante, de Ingeniería Electromecánica, Orientación Electrónica. Y ahí descubro la física, empiezo a entender un poco de física, empiezo a entender un poco de matemática, y me gustó. Empecé a leer libros de física, de divulgación. La cosa del año 79, decido irme al Balseiro, que para mí es el lugar para estudiar física. Nunca había considerado exactas, pero bueno, ahora sé que existen físicos tan buenos en exactas como en Balseiro, y que es cuestión de, como, hablando mal y pronto, y perdónme la guasada, culo en silla, y estudiar, hacer problemas, tratar de entender. La cosa en el 79 doy ingreso al Balseiro, apruebo el examen, pero no estoy entre los 30 mejores, sigo en ingeniería, pero en el año 80 dije, no, lo doy de vuelta. Aprobé el ingreso, me fui a Bariloche a estudiar física, me recibí allá, después volví a Buenos Aires porque tenía a mi novia en Buenos Aires, después enseguida cortamos, empecé a trabajar en la CONEA, en el CAC, antes estaba en el CAC, ahora estoy en el CAC, en Gerencia de Materiales. Ahí conocí a mi actual esposa, que también es física, es de exactas, o sea, como dice, Dios los cría y el viento los amontona. En el 89 me voy a trabajar a Suiza, fui 3 años, fui por un año y me quedé 3. Viajo con una hija de un mes, vuelvo con 2 hijas. Hasta el 97 trabajo del 93 al 97 trabajé en la gerencia de materiales, en CONEA, la actual gerencia de materiales, en esa época se llamaba departamento. Me doctoré en el año 95, termino mi doctorado en física.
quedó rindo en el Balseiro, también, en Bariloche. En el 99 volvemos a irnos a Suiza por 2 años más. Y desde 2000 hasta el 2006 estoy en la gerencia de materiales, de vuelta en Constituyentes, ahí donde están ustedes ahora. Y a partir del 2006 paso a la gerencia de investigación y aplicaciones. Ya venía trabajando con la gente de Solar, desde materiales, desde el año 2001. Y bueno, en 2006 paso a la agencia de investigaciones y actualmente soy el gerente de investigación y aplicaciones. ¿Qué me gusta hacer? Me gusta hacer física. Tengo el enorme placer y el enorme gusto de trabajar en algo que me gusta. Por lo cual, como dice un filósofo, eso no es trabajo. Paso un tiempo y bueno, me gusta estar con mi familia, obviamente, si bien mis hijas ya están las dos casadas y cada una viviendo por su cuenta. Me gusta jugar al fútbol. Acá me ven atajando. Soy arquero desde la época de la primaria, secundaria, atajaba siempre. Juego en un grupo de veteranos en River, acá un campeonato que ganamos. Me gusta también en River ir a nadar. Antes de la pandemia nadaba 3 veces por semana, 20 largos en pileta olímpica. Quiero volver a hacerlo. Para mí era terapia, es una forma de desconectarme. Me gusta leer de todo, casi cualquier cosa. Y me gusta ir a museos, ver arte, ver arqueología. ¿Qué sé yo? Creo que soy un tipo curioso. Y la curiosidad para dedicarse a esto es lo básico. Lo básico es ser un niño de alguna forma. Mantener la mentalidad abierta de los chicos que no tienen miedo a preguntar, que tienen ganas de aprender, que las cosas les llamen la atención, que busquen por qué funcionan así. O sea, ser un niño es ser un niño chico, esos de 4 años que desarman todo, los juguetes cuando apenas llegan. Y bueno, eso. Entonces, las conclusiones son: los científicos somos tipes normales, como todos, no somos bichos raros. La mayoría, he tenido compañeros, he tenido tipos que son genios, la mayoría nos rompimos a él estudiando, muchas horas en silla, mucho esfuerzo, hay que ponerlo. Cada uno tiene su forma de estudiar, hay gente que tiene una memoria visual, yo tengo que ver las cosas, hay gente que tiene que escuchar. Y queda mi director en Suiza, parecía que se dormía cuando había una conferencia, porque cerraba los ojos, bajaba la cabeza y de repente hacía una pregunta. Él escuchaba todo y mantenía todo, necesitaba escucharlo para tener. Y hacía preguntas muy incisivas. Y bueno, en general somos clase media, o sea, uno que si quiere hacer ciencia no se va a enriquecer, pero puede vivir razonablemente bien y pasarla divertido. O sea, elijan la ciencia, elijan otra cosa, please, elijan algo que les guste, porque así van a disfrutar el enorme tiempo que van a pasar trabajando. Bueno, ahora dejando de hablar de qué somos nosotros, me voy a desconectar de acá y voy a pasar a la otra charla, que ya es la temática. Dejo de presentar. A guardar. Acá. Sí, ¿algunos chicos tienen alguna pregunta para Sí, por favor, preguntas, interrúmpanme. que ha tenido o a su trabajo? Que pueden aprovechar ahora antes de que arranque con la charla, digamos. No sé si andan por ahí. Bueno, conecto la otra charla. Vale. ¿Ahí se ve? Sí, se ve bien. Bien.
En algún momento, en 2 momentos la voy a cortar para pasar 2 videos que no los pude meter dentro de la charla. Ok, no hay problema. Bueno, la idea es contar un poco qué es lo que hago. Voy a tratar de no hacerla muy técnica, si bien como esta charla es medio una emergencia, algunas transparencias pueden parecer muy técnicas, pues vamos a ir por encima de esas. La idea es, digamos, contar, antes de ser gerente, qué es lo que hacía. Ahora, cuando soy gerente, digamos, la mayor parte de ese trabajo recae sobre Luján. Pero bueno, algunas cosas todavía me doy mi tiempo para divertirme. Voy a contar qué pasa con los satélites, también qué pasa acá en la Tierra, cómo afecta la electrónica del satélite. Un satélite es esencialmente un robot no con forma humanoide, como lo vemos en las películas de ciencia ficción, pero es un bicho que hace un montón de tareas por su cuenta. Y nosotros decimos que debemos hacer esto, el satélite las hace. Pero está en un ambiente, y lo mandamos a un ambiente en el cual es muy peligroso que vayamos nosotros. Esencialmente es eso. El hombre está en el espacio, pero si un satélite puede salir, no sé, 60 millones de dólares, enviar a una persona a hacer eso mismo puede costar 1.000 millones de dólares. Por todas las medidas de seguridad, por todo lo que hay que hacer para que esa persona vaya ahí. Entonces, mejor mandemos a alguien que, si se daña, no es tan costoso. Bueno, acá tengo un índice de lo que voy a contar, características de entorno, nociones de interacción de iones y materia, muy por arriba, y efectos sobre dispositivos semiconductores, muy por arriba, porque eso es electrónica. Bueno, características del entorno espacial. Empiezo con una introducción histórica. Antiguamente, desde Aristóteles, Ptolomeo, estamos hablando de los griegos, finales de la época de Grecia, estaba el mundo terreno y el mundo divino, el mundo espacial, la esfera celeste de las estrellas, donde todo era perfecto e impoluto. Y eso se mantiene, lo toma el cristianismo, que era la religión imperante en ese momento, y se mantiene hasta el año 1600. Galileo fabrica el primer telescopio, lo apunta al sol y, bueno, por suerte no quedó ciego y no sé cómo habrá hecho para ver, y descubre que hay manchas solares, que el sol no es una esfera impoluta que está ahí en el espacio. También descubre las pruebas de lo que había dicho Copérnico, de que el centro del universo es el Sol y no la Tierra. El Sol pasan cosas, digamos, como dice en un programa humorístico, bueno, no humorístico, en realidad es un noticiero, pero con cierto humor, pasan cosas. En 1857 ocurre la mayor tormenta solar que conocemos. Fíjense que ocurrió en una época que ni siquiera sabíamos que existían muchas cosas. A ver, ahí está. Este es Galileo, los dibujos que hace Galileo de manchas solares. Acá una foto de una mancha solar. Y en 1859, una gran emisión ¿cómo se dice? Emisión de eyección coronaria. Ahora voy a mostrar un video que es eso. Y acá en los dibujos se lo conoce como el evento Carrington porque había un astrónomo aficionado inglés, Carrington, que lo dibujó. Son estos los dibujos de Carrington. Paremos acá un cachito y voy a mostrar el primer video, que es cortito. Para eso tengo que desconectar la presentación. A conectar de vuelta.
¿Cuál es esto? A ver, creo que sí. Ah, ahí está. A ver si se ve todo negro, ¿no? Ahí está queriendo presentar, pero todavía no vemos nada. No, no vemos. Vemos todo negro, sí. A ver, espera. ¿El Sí, video está en una pestaña, está en YouTube o es algo que tenés? es un video que tengo, Ok. pero es una norma no muy común, por eso... Ah. Pero si lo está reproduciendo, lo importante es que no esté minimizado y dentro de seleccionar ventanas debería No, permitirte espérate, compartir. voy a hacer otra cosa. Voy a poner en toda la pantalla, Eso también es una opción. a ver si así lo podemos ver. Espera. Salgo de la presentación y presento de vuelta una ventana y voy a pedirle que me muestre pantalla 2. A ver, ahí está. Permitir. Bien. Ahora ven el sol. Está queriendo presentar. Ah, ahora sí vemos ahí. Ahí está. Bueno, esta es una foto, una imagen del sol y este es un video de una eyección coronaria. Dura pocos segundos. Fíjense, ahí está acá tenemos la... Ah, okay. Bueno, no puedo, no sé si ven el cursor. No, no vemos el cursor, pero bueno, se ve, digamos. Porque no me deja usar bueno, ahí ven la eyección coronaria, más o menos en el centro de la pantalla. Fíjense el chorro de partículas saliendo. Y después hay un efecto de rechupe por los campos magnéticos del Sol. Bien, salimos de ahí. A ver, si yo agrando esto, ¿se ve todo? Sí, volvemos a la Sí, presentación. ahí volvimos. Estamos en la presentación. Perfecto. Entonces no necesito cortar y volver a conectar. Ok. Bien. Entonces, se observa este evento. También hay otra serie de cosas, por ejemplo, en Filadelfia, es la época en que Estados Unidos y en todo el mundo está expandiendo los ferrocarriles, y junto con los ferrocarriles se está expandiendo la telegrafía a hilo, o sea, tendidos de cables que iban al lado de la línea férrea y entre estaciones permitían comunicación telegráfica. Está alimentada con baterías de plomo, como las que usan los autos. En esa noche ocurre que en Filadelfia un telegrafista tenía mucho ruido, se comunicaba, creo que era Filadelfia-Baltimore o Filadelfia-Boston, no me acuerdo. Entonces desconecta las pilas, las baterías, y encuentra que puede telegrafiar mucho mejor. Eso es porque estos eventos, cuando llegan a la Tierra, inducen corrientes eléctricas terribles, voltaje muy grande, en líneas muy extensas, como una línea telegráfica, como podría ser una línea de potencia por ejemplo, la que viene en el Chocón, trayendo electricidad desde la represa del Chocón. Tanto es así que hubo en 1983, creo que fue, en Canadá, la ciudad de Montreal se quedó a oscuras porque un evento solar indujo una descarga que quemó los transformadores de ingreso a la ciudad. Toda la ciudad a oscuras. Se vio la aurora boreal en Roma, Hawái, en La Habana, y alguna vez encontré, pero después no lo pude volver a encontrar, alguna referencia que decía que en un diario de Santiago de Chile había una referencia que el cielo se había puesto rojo esa noche.
Pero también hubo una cosa muy buena, a ver, ¿esto anda? Sí, que dejó huellas, por eso podemos saber que vamos a verla. Siguiente figura, eso es, ahí está. Esto, lo que ocurre es, llegan las partículas, protones, fundamentalmente el Sol, como la Tierra tiene un campo magnético, como vamos a ver un ratito, un campo magnético que va del polo norte al polo sur, gracias a eso funcionan las brújulas, las partículas cargadas se dirigen hacia los polos, cerca de los polos, y forman las regiones auroras boreales, aurora boreal y austral, y ahí las partículas producen reacciones nucleares que pueden aumentar la cantidad de nitrógeno. Y ese nitrógeno después cae por la lluvia formando nitratos. Entonces, midiendo los nitratos, se puede saber cuántos protones con energía de más de 30 millones de voltios, millones de electronvoltios, una medida de energía, están llegando a la atmósfera, llegando a nuestro planeta. Y eso, en lugares como Groenlandia o los hielos antárticos, queda una huella, digamos, un registro fósil de ese evento, y se pudo seguir, vamos a verlo acá, desde el año 1950 hasta el año 1561, hay registros fósiles de todas las llamaradas solares que produjeron fluencias, o sea, más de 10 a la 9 protones por centímetro cuadrado de esta energía, 30 MeV. Y vemos que acá está el más grande de todos, en 1859. Y hasta ahora nunca más hubo otros. Bueno, siguiendo la historia, 1957, los rusos ponen Sputnik. El Sputnik fue un gran logro, digamos, de hecho, pudimos poner electrónica y sobrevivió. Pero sencillamente el Sputnik también era un aparato de propaganda soviética, en el sentido que era un tipo de radio con una pila, batería, y durante un tiempo estuvo haciendo pip, 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 y diciendo, muchachos, qué grandes que somos nosotros los rusos, pero nada más que eso. Entonces los americanos, que tenían que competir y mostrar que eran mejores que los rusos, dicen, no, vamos a hacer investigación científica en el espacio. Y en el primer satélite, en el Explorer, a ver si tengo, creo que tenía acá una foto del Explorer. Esto es lo que pasa. Llegan los rayos cósmicos. Este es el campo magnético de la Tierra. Este es el campo magnético de la Tierra. Llegan los rayos cósmicos, producen neutrones. Los neutrones no son estables, tienen una vida media relativamente corta. Entonces, por ahí se decaen formando un electrón y un protón. Y estos, como tienen distintas cargas, toman distintas direcciones dentro del campo magnético y se separan. Y estos forman los cinturones de Van Allen, que son Van Allen sin H, no son Van Allen, no hacen metal pesado, son pesados, pero no hacen metal pesado, y quedan atrapados en el campo magnético terrestre. Y pueden estar décadas, años ahí. También pueden venir protones del Sol o electrones del Sol que vienen y quedan atrapados, o nosotros también lo hemos llenado con basura de explosiones nucleares en el espacio. Bien, a ver, sacamos esto. No, perdón. Creí que tenía una foto más de el Explorer 1. Era un satélite, digamos, a ver, era con forma de cohete, un cilindro de este diámetro, más o menos, el diámetro de unos 20 centímetros de diámetro y algo así como unos 70 centímetros de largo. Ese fue el primer satélite americano y llevaba como carga útil un detector de Geiger, que fue el que descubrió estos cinturones de Van Allen. Bueno, siguiente etapa, 1962, los americanos inician el proyecto Starfish, que son explosiones nucleares, bombas de hidrógenos en general, fuera de la atmósfera, en el espacio, y descubren, porque habían mandado un satélite de comunicaciones, que era el
el Interstar o Telstar 1 o algo así, no me acuerdo el nombre, lisa y llanamente le hicieron pelota al satélite. Lo mataron cuando tenía apenas 2 años de funcionamiento por la cantidad de partículas que produjeron en el espacio. Y descubrieron, gracias a eso, que la electrónica de estado sólido, que se suponía que era resistente a todo, podía tener problemas. Obviamente los rusos tampoco se quedaron atrás, hicieron sus explosiones en el espacio y llenaron los cinturones de Van Allen de un montón de partículas que, si bien esas explosiones se suspendieron en la década mediados, finales de los 60, hasta la década de 80 todavía había partículas de esas explosiones en los cinturones de Van Allen. Ahora después fueron bajando. Bueno, nosotros, en general, la CONAE le interesa los satélites de observación de la Tierra. Los satélites de observación de la Tierra son órbitas que llamamos, LEO, que significa en inglés Low Earth Orbit, o sea, órbitas bajas. Son órbitas de alrededor de los 800, 600, 800 kilómetros de altura. Después van a ver algunas órbitas como son. ¿Y ahí qué hay? Tenemos cinturones de Van Allen, protones de energías de Kev. Hablemos un poco de estas unidades. Si yo uso las unidades que usan ustedes en el colegio, joules, me van a dar números muy chiquititos. Entonces son incómodos para trabajar. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos una unidad que sea chiquita. La unidad que buscamos es la siguiente. ¿Cuánta energía gana un electrón o un protón, o sea, una carga E, cuando es acelerado por 1 volt, una diferencia potencial de 1 voltio, o sea, una pila? A esa unidad lo llamamos electrón-voltio. ¿Por qué? Porque carga por diferencia de voltaje es energía. Entonces, electrón-voltio lo llamamos carga de un electrón por 1 voltio. Si ustedes lo ven, ese número en joules, que es la unidad que probablemente ustedes estén acostumbrados a usar, es 1.6 por 10 a la menos 19 joules. Si cada vez que tenemos que hacer una cuenta vamos a andar a escribir 1.6 por 10 a menos 19, nos volvemos locos. Entonces, usamos esta unidad. Y después vamos a trabajar con cosas como Kev, ¿un Kev qué es? Kev es lo mismo que la diferencia entre gramo y kilogramo. Un Kev es 1000 veces la unidad EB. Y MEV es 1.000.000 de veces. Esos son unos prefijos griegos, los griegos en ciencia están en todos lados, que ustedes ya deben haber visto, son los múltiplos y submúltiplos. Bueno. Entonces, volviendo, acá tenemos protones entre kevs y 500 MeV, electrones entre eV, EV y 10 MeV. Pues llamadas solares. Acá tenemos la energía, kev a 500 MeV, también los protones, iones de algunos, MeV a 10 MeV por nucleón. O sea, ¿qué quiere decir MeV por nucleón? Si es un átomo de carbono que tiene 12 nucleones, voy a tener 10 por 12, o sea, 120 MeV de partícula. Y rayos cósmicos de hasta 300 MeV por nucleón, de los cuales el 85% son protones, 14% es helio, 1% algunos iones pesados. Y todo esto está bombardeando la Tierra constantemente y no nos pasa casi nada porque el campo magnético terrestre manda eso hacia los polos, y a nosotros que estamos lejos de los polos no nos joroba. Casi, en general. Hay algunas partículas muy raras que pueden tener energías de 3 por 10 a la 20 electrón volt. Esta energía es equivalente a la que tiene un tenista profesional en un saque o en un smash. O sea, es a una pelota, pero puesta en un protón, nada más.
Hay 2 o 3 laboratorios en el mundo que detectan este tipo de partículas. Uno está acá en Argentina, en el sur de Mendoza, a ver si alguno se acuerda de la ciudad. ¿Malargüe? No. Malargüe, exactamente. Malargüe. Es Malargüe. Se llama Proyecto Y. Y ellos tienen en un campo enorme, que tiene creo que unas 8 veces el área de la capital federal, puestos detectores cada 5 kilómetros, una red de detectores, todas conectadas por sistema tipo celular, y cada detector toma un pedacito de los efectos de esta partícula de enorme energía en la atmósfera, y con eso la gente puede reconstruir qué energía traía la partícula. Es física, digamos, de punta. Este es un proyecto que está liderado por un premio Nobel americano llamado Cronin. Estaba liderado, creo que ya falleció Cronin. Hay un director acá en Malargüe, el otro director está en Utah, en Estados Unidos, y trabajando en los dos simultáneos. Perdón, me voy acá. Seguimos. Bueno, esto es una imagen de los cinturones de Van Allen. Chicos, si son plomo, díganme, si es muy plomo, díganme y avanzo más rápido. Y acá un satélite cruzando los cinturones de la Tierra. Acá tengo una imagen de más de los cinturones. Algunos lugares más densos, otros con menos cantidad de partículas por centímetro cuadrado segundo. Este es el cinturón de electrones de más de 1 MeV. Y acá tenemos protones de más de 10 MeV. Fíjense que los protones, como son más pesados, están más cerca de la Tierra, necesitan un campo magnético más fuerte para doblarlos. Si no, se escapan. Los electrones son más livianitos, pueden estar mucho más lejos. Acá vemos, esto es una imagen sacada a partir de información de satélites. Bueno, esto no, pero esto es un cálculo. Este es acá una información de satélite, pero después modelado. Este es un mapa de la Tierra, un planiferio. Acá vemos la región de la aurora boreal norte, la aurora austral, acá abajo. Y acá, encima nuestro, justamente, algo que se llama anomalía del Atlántico Sur, que es debido a que el centro del campo magnético terrestre, del dipolo que es el campo magnético terrestre, y el centro geométrico de la Tierra no están ubicados en el mismo lugar, no están exactamente en el mismo lugar. Y eso hace que haya un punto de contacto, acá, esta es la Tierra, hay un punto de acercamiento del campo magnético de la Tierra, que se conoce como anomalía del Atlántico Sur, va rotando, va moviéndose el lugar, y es una zona jorobada para los satélites porque hay mucha mayor cantidad de partículas que pueden hacer efectos. Sí. Perdón, Víctor preguntó si el detector era el tema del Piero Sher que habían visto. ¿Te acordás que estuvo Cristian Sarmiento Cano? Sí. Sí. Exactamente, ese es. ¿Se acuerdan? Bien, me alegro. Bueno, acá tenemos la órbita de los satélites tipo los que usa CONAE para estudiar la Tierra. Fíjense cómo esta variación del área es debido a que la Tierra durante el año va girando, va rotando y no es un círculo perfecto, sino es una elipse. Y la Tierra va girando debajo del satélite. La órbita tarda 90 minutos aproximadamente en dar una vuelta, y la Tierra va girando. Y acá está el espectro de partículas que va a ver nuestro satélite. No entro en detalles, hay protones del Sol, protones del cinturón de Van Allen y electrones. Mucho más electrones que protones, pero los que hacen más daño son los protones porque son los más pesados. Esta es una órbita GEO, la famosa órbita de los satélites de comunicación geoestacionaria. Está a la altura del Ecuador, a una distancia mucho más alta, a 36.000 kilómetros de altura, contra los 600 que está la órbita LEO, 600, 800 más o menos.
está siempre, como está sobre el Ecuador, está siempre sobre el mismo punto de la Tierra. En el caso nuestro está más o menos sobre Venezuela. Y esos son los que usamos nosotros. Esos son los ARSAT 1, ARSAT 2 y pronto espero el ARSAT 3. Bueno, este es el daño que sufre. Y el tercer caso, la llamé una órbita sádica, porque para un curso la diseñé una órbita muy elíptica que se la pasa cruzando los cinturones de radiación. Por eso dije sádica, porque trato de exponer lo más posible a la radiación. Acá están acá arriba, perdón, no. Acá arriba están los datos de la órbita, o sea, distancia apogeo, la distancia más lejana, 36.000 kilómetros, perigeo, 300, que es la distancia más cercana a la Tierra, 300 kilómetros, una cierta inclinación, etcétera, etcétera. Lo que sí trataba de hacer, lo que hice fue una órbita bien, bien despelotada. Bueno, esta es comparación de los tres casos, no viene al caso ahora. Acá tenemos otra explosión solar, una foto, acá una animación, vista de frente. Fíjense una cosa, que después vamos a ver de vuelta. Si yo voy al principio de esto, fíjense que la pantalla está limpia. Ahora fíjense cuando se llena de marquitas como esta, estos puntos. Estos son efectos de las partículas que llegaron y que estaban pegando a la cámara, como vamos a ver más tarde. Es más, Luján, puse uno de los videos que quiero mostrar es los que hicimos nosotros. Buenísimo. Fíjense, este es un pedacito del Sol, no llega a ser ni un octavo del Sol, y esto es la Tierra. Cada uno de estos círculos tiene el tamaño de la Tierra aproximadamente. Esta es una llamada solar chica, pueden ser mucho más grandes que la Tierra. Son enormes. Estos son, el Sol tiene ciclos, o sea, periodos de alta actividad y periodos de baja actividad. Estos son algunos ciclos. No son como la rotación de la Tierra, que siempre va... porque los ciclos solares no tienen que ver con la Tierra, con la rotación, sino tienen que ver con que cambia el polo norte y el polo sur del Sol. Y son bichos aproximados. No son aproximadamente 11 años, de los cuales la mayor parte es 7 años de alta actividad y unos pocos de 3, 4 años de baja actividad. Acá ven algunos ciclos. El problema de las explosiones solares es que puede afectar a los satélites, puede afectar a la gente. Si uno hace un vuelo transpolar, o sea, un vuelo que cruce el polo, como son en la práctica algunos aviones que van, creo que a Nueva York, Japón, o Nueva York, algunos lugares del norte de Europa, el camino más corto es un vuelo yendo por encima del polo norte. Si hay una llamada solar, uno en un avión recibe una cierta dosis de radiación mayor que en la Tierra, no es nada preocupable, pero si hay una llamada solar y pega a la Tierra durante un vuelo transpolar, esa gente sí recibe una dosis un poco más importante, equivalente a varias radiografías, y uno sabe que las radiografías no las tienen que sacarse de porque sí, sino cuando el criterio médico dice que es conveniente ver qué pasa ahí adentro. Y también tenemos la gente que está en la estación espacial. Ellos no tienen tanto atmósfera ni nada, tanta defensa. Entonces, la NASA y la ESA, que son la Agencia Espacial Americana y la Agencia Espacial Europea, se juntaron y pusieron un satélite en una posición que se llama un punto Lagrange, que está apuntando al Sol, lejos de la Tierra, pero mirando el Sol en la posición tal que si genera una llamada solar, esa llamada solar pudiese pegarle a la Tierra. Y acá vemos una llamada solar, esto es el tiempo cero,
esa llamarada solar le avisa al SOHO que puede pegar a la Tierra. Entonces empezamos a contar, 10 horas después empiezan a llegar las partículas a la Tierra. Durante 18, digamos, unas 9, 10 horas, están llegando a la Tierra y después ya bajan. Algunas duran más tiempo, pueden durar un día, 2 días. Y pasó la llamarada solar, que afectó a la Tierra. ¿Puede afectar satélites? Sí, puede afectar satélites. Muchas veces lo que se hace en esos casos es, los satélites los ponen en formato de supervivencia, o sea, apagan todo menos lo mínimo, y lo mínimo está preparado para resistir la radiación. Y cuando pasó la llamarada, lo activan. La gente que está en la estación espacial tiene una habitación segura, digamos, blindada, para evitar la radiación, entonces se meten ahí y se guardan ahí hasta que termina el evento. Perdón, Sí. ¿puede afectar también a la Tierra esa llamarada? ¿A la gente, a la naturaleza? Acá la Tierra, muy poco. O sea, más cerca de los polos, pero acá la Tierra, muy poco. Vuelvo a decir, afectar la naturaleza. Sí, digamos, la dosis muy baja de radiación puede producir mutaciones. Pero si no hubiese mutaciones, quizás no hubiese habido teoría de evolución. Ojo, ¿cómo funciona la teoría de evolución, la teoría de Darwin? Al azar aparecen mutaciones. Algunas le dan ventaja respecto a los otros animales, entonces se reproduce más y nace una nueva especie. Otras le dan desventajas o son inocuas. Esas no se reproducen más o se reproducen menos, entonces desaparecen. Entonces, ¿qué hace que esas mutaciones aparezcan? No lo sabemos. Hay gente que dice que es un poco la radiación del espacio o la radiación misma de la Tierra. Nosotros, digamos, tenemos carbono 14, que eso permite datar momias, por ejemplo. Mientras comemos, estamos tomando carbono. No sé si, Andrés, hablaste alguna vez de eso vos. Que cuando hablaste de espectrometría de... Exactamente, si nosotros, nuestro mundo es radioactivo, nosotros tenemos 5.000 decaimientos radioactivos adentro de nuestro cuerpo y y mucho más viene desde el medio ambiente, pero es lo que tenemos. Sí, todo exacto. natural. Bueno, con el potasio en la banana. Con el potasio de la banana, pero Exacto. nosotros necesitamos potasio, no podemos vivir sin potasio. Y el potasio de la Tierra y del sistema solar es radioactivo. Y carbono, nosotros estamos comiendo y cuando comemos carbono 12 y comemos carbono 14. No podemos separarlo cuando comemos. Y ese... si comiéramos pescado de profundidad, los pescados de profundidad, ellos comen algas que a su vez se alimentan del mar, donde el carbono 14 ya decayó. Entonces ahí uno comería menos carbono 14. Pero la diferencia es ínfima. Coman pescado porque es muy sano, pero no por el carbono 14. Pero del que no podemos escapar es del potasio. Nosotros tenemos 1000 decaimientos por segundo de carbono 14 y 4000 del potasio. O sea que por más que reduzcamos a 0 del carbono, porque nos alimentemos de alga submarina, no zafamos igual. Ojo que las algas se producen cerca de la superficie, porque necesitan luz solar. No, pero hay algas más profundas donde chupan, donde hay poco carbono 14. El mar en general tiene poco carbono 14 porque tiene tiempos de intercambio muy largos, entonces el carbono 14 que cayó ahí, decayó, ya no está más. Está bien. Y aparte, muchos de esos peces son carnívoros y alimentan peces de aguas profundas también. Sí, entonces, hace un ciclo que es una batalla inútil. Es una batalla. Coman lo que quieran. Lo que quieran o puedan. O puedan. Así que, o sea, no nos preocupemos, a nosotros no nos va a pasar nada. Acá voy a mostrar otra. Esto es una filmación hecha por el satélite SOHO
esto que está acá es el Sol, está tapado, es una cámara que mide las auroras, los eventos de la corona solar, y van a ver acá un evento solar y cómo esto se va a llenar de puntos blancos, va a aparecer lo que en mi época llamábamos lluvia en la televisión, pero es el ruido producido por las partículas que llegan sobre el detector. A ver, va. No, perdón. Ahí está. Fíjense, la llamada solar y miren cómo llegó acá, un montón de trazas. ¿Qué son estas trazas así largas? Son un montón de píxeles. Miren que las cámaras actuales son, es como un tablero de ajedrez con 1000 cuadraditos por un lado, por 1000 por el otro lado, o ya son famosos gigabytes o gigapíxeles que tienen los detectores actuales. Cada uno de esos píxeles, la partícula que pegó, produjo, ¿qué es electrónica? ¿Qué significa? Llega la luz a un píxel y produce electrones, produce cargas que son colectadas por el campo eléctrico, y esa corriente eléctrica la medimos y sabemos que llegó tanta luz ahí. Inclusive podemos tener detectores que nos van diciendo inclusive de qué color llegó la luz. Perfecto. Ahora, la partícula pega, en vez de luz llega una partícula, pega y produce un montón de portadores, de cargas. Y tantas produce que invade los costados. O pega medio en diagonal sobre la superficie, y cruza por una fila de detectores y los llena de carga todos esos. Y eso lo vemos como estas líneas. Esta, acá hay otra más finita. Y dependiendo de la partícula, dependiendo de la energía, es la cantidad de cargas que generó. Esto que ven acá es la Tierra, y sobre la Tierra, esta imagen. Esto es un detector de un satélite argentino que ya murió de viejo, cumplió su misión con creces. El SAC-C se pensaba que iba a durar 5 años y duró 11. Y esto es un experimento llamado ICARE, que es un experimento francés, lo puso la Agencia Espacial la Agencia Francesa Espacial, que lo que hacía era estudiar un detector de radiación y saber la cantidad de partículas que llegaban en qué posición. Lo que están viendo acá es una foto por día durante un mes, que hay una llamada solar. Entonces acá vemos la aurora boreal, la aurora austral, la anomalía Atlántico Sur, y fíjense que a medida que llega la llamada solar, un evento de alta actividad solar, son varios días acá. Fíjense cómo se pone todo rojo. Bueno, sigamos. Ya, ahí ya terminó, se está calmando todo el sistema. Hay algunos iones pesados que llegan, muy pocos. Fíjense que esto que se llama un gráfico logarítmico, fíjense que yo voy, cada vez es 10 veces más grande que el anterior. Hidrógeno, helio, y el resto muchísimo menos. Esto es 100.000, esto es 100, o sea, 1000 veces menos para los siguientes iones, y algunos 100.000 veces menos. Bueno, esto vamos rápido. Esta es la energía transferida en una colisión. ¿Qué significa esta ecuación? A ver, ahí está, esto. Esto significa que si mi masa es mucho más chica,
yo puedo despreciar la masa chiquita y me quedo con la masa sobre masa proyectil sobre... esto es casi masa de blanco, con masa de blanco se va, me queda masa proyectil sobre masa de blanco. O sea, un número muy chiquitito. Si es iguales, esto es masa de blanco al cuadrado sobre 4 veces la masa de blanco al cuadrado, me queda un cuarto. Es un máximo, o sea, le hace, cuando chocan dos cosas, si son de igual masa, la transferencia de energía es máxima. ¿Cómo podemos verificar esto? Uno de ustedes juega al billar, si pega una bola contra bola de igual masa, la primera se frena, la segunda sigue. Transfirió toda su energía a la segunda bola. Si tuviésemos una pelota una pelota fuese de plomo, del mismo tamaño de la bola de billar, viene, pega y rebota. Lo demás no vale la pena entrar. Decí de pool, el billar no existe más, Martín. ¿Eh? El billar no existe más, decí de pool. No, son dos juegos distintos, ¿eh? El billar se juega a 3 bandas y no tiene troneras. El pool es que tiene troneras y se juega... Yo que también soy viejo, nunca lo vi el billar. Pues no son amigos como yo. La energía transferida, una partícula cargada, choca primero con los electrones y no cambia de dirección. Chocar con los electrones, pero sí pierde energía. Es como que ustedes se tiran a la pileta. Ustedes separan moléculas de agua, pero las moléculas de agua los frenan, no los desvían, siempre van en línea recta dentro de la pileta. Y después, cuando ya se frenaron, empieza a chocar con los átomos en sí de la red y produce más daño. Acá es lo mismo que acá, pero para 3 partículas de distintas energías. Fíjense que una partícula que tiene 100 keV, o sea, 0.1 MeV, 1 micrón. Con 1 MeV ya llega a 20 micrones, esto es un protón. Y con 10 MeV, casi 1 milímetro está. Más energía, más adentro entra. Bueno, estos son detalles. Esto pasémoslo. De acá lo único que quizás... La diferencia de masa es tal que si yo tengo un electrón contra un núcleo, necesito 160 keV que tenga mi electrón. Entonces, si uso un MeV, si uso un protón, con 200 electrón volt ya produzco daño. Sigamos. Bueno, pasemos rápido, esto es simplemente, hay 2 tipos de daño. Colisión con los núcleos, pérdida de energía con los núcleos y pérdida con los electrones. A baja energía es con los núcleos, a alta energía con los electrones. Eso está mostrando este gráfico. Por ejemplo, esta curva es la de electrones, la correspondiente a esta es la azul, esta es la de iones. A partir de esta energía van más los electrones, más choque con electrones que con iones. El detalle no importa, esto no importa, no importa. ¿Qué pasa sobre dispositivos semiconductores? Hay 2 tipos de daño. El primero es como agarrar la calle y le voy rompiendo, haciendo baches y cada vez les cuesta más a los autos pasar. Eso es un daño acumulado. Si no viene el intendente y arregla la calle, cada vez hay más daño y cada vez cuesta más moverse los portadores. Punto. Y otro tipo de daño, eso que se llama daño por un evento único. Es el daño del tipo de lo que vimos en las cámaras que apuntaban al sol, que cuando había un evento, una llamada solar, aparecían esos puntos blancos, como nevado. Es una partícula que pegó en el lugar adecuado, en el momento adecuado, y produjo tantos portadores que saturó el dispositivo. Fíjense, no sé si llegan a ver ahí,
acá esto es un pedazo de silicio, fue irradiado con 500 MeV, no, este no, perdón, este no es. Este fue una micrografía con 400 keV de xenón. Fíjense los puntitos ahí. Esos son los defectos. Esto es una micrografía. Esto es existe un aparato que se llama microscopio electrónico, debe haber oído nombrar, de transmisión. O sea, el haz de electrones lo pasa. Esta es una lámina muy delgada, tiene, a ver, 100 nanómetros. ¿Cómo les digo que es 100 nanómetros? 100 nanómetros debe ser algo así como la millonésima del espesor de un cabello. Este pedazo de silicio. Y ahí se ven los golpes que dejó los iones de xenón de 400 keV en el material. Ahora vamos a ver cómo se produce. Esto es una partícula en el material. Viaja derecho, porque va chocando solamente con electrones, y cada tanto tiene un choque con algún núcleo, son estos puntos grandes. Y estas nubecitas, esta suciedad que se ve acá, son las partículas desplazadas. Esto es como en el pool. Vamos a hacerle caso a Andrés. Cuando empieza el pool, ¿ustedes qué tienen? Tienen un triángulo de bolas y la bola blanca que la tiran contra ese triángulo de bolas. Bueno, cada uno de estos es el producto final del primer tiro. Viene la bola blanca, pegó acá y produjo el movimiento de los iones. Después siguió avanzando, pegó a otra mesa, fue un tiro medio bruto, y produjo otro disparo de iones, de átomos de la red. Y así hasta que al final tiene más choques con los átomos y produce cascadas más grandes. Eso es parte de la historia que pasa en el material. Pero esa no es toda la historia. Perdón. Fíjense esto. A ver si se activó o no se activó. Parece que no se activó. Bueno, voy a tener que activarlo a mano para ir más rápido. Esto es una simulación de una cascada en un material. El primer ion llegó y pegó. Y produjo algunos. Estos están en rojo, son átomos fuera de lugar. El resto de los átomos se sacó. Esto es una simulación numérica. Esto es una técnica que usamos los físicos para estudiar cosas que no podemos estudiar o que cuesta mucho estudiarlas experimentalmente. Es una guía para después hacer el experimento. En este caso, ¿qué pasa con estos eventos? Estos eventos tienen tamaños de nanómetros, o sea, muy, muy pequeños. Y por otro lado, ocurren en tiempos de picosegundos, 10 a la menos 12 segundos, muy cortos. No podemos ver eso experimentalmente. Entonces, ¿qué hacemos? Simulamos. Entonces, aprovechando que tenemos unas computadoras fabulosas, actualmente cualquier computadora fabulosa, digamos, mi celular es más potente que la primera computadora que tuve yo. Lo digo así directamente. Ponemos 1 millón de átomos, le ponemos un potencial que los haga que queden en la posición correcta, que simule el potencial real, de alguna forma. Si lo simula bien, es un buen potencial. Si lo simula mal, estamos haciendo pavadas. Y hacemos la simulación. Lo que tenemos que hacer acá va a ser avanzar a mano, porque no sé por qué diablos no se activa. Acá este puntito que está acá es la figura, la foto. Entonces, fíjense cómo va avanzando. Cada vez se produciendo más daño, más daño, más daño, más daño. Ahí es el máximo de daño. En algunos materiales, como el silicio, esto se congela ahí y queda una gotita amorfa, que es lo que estaban viendo en la foto anterior. Realmente la foto anterior pareció, fíjense que es casi esférica, se perdió información de la estructura de la bola, y esto es amorfo. Entonces, esto es lo que están viendo en la foto anterior. En la mayoría de los metales no pasa esto. Hay todo un periodo que llamamos primero fase de relajación, que es eso, y después thermal spike, que es algo así como pico térmico, en que
el material se lo comporta como un líquido. Y el líquido se mueve a gran velocidad, por lo cual se puede arreglar todo el despelote que se había armado antes. Y pasa esto, y digamos un salto, terminó. Quedó material, en este caso es metal, con defectos que antes no había. Estos son baches. Estos son los baches que decía antes. En los semiconductores los baches son más grandes porque son esas bolas que mostré al principio. Si se acumulan, pierdo conductividad, pierdo eficiencia, no funciona bien. En un metal, por ejemplo en la pared de un reactor nuclear, si se acumula mucho de estos, se puede producir daño. Se modifican las propiedades del metal y por eso los reactores nucleares tienen una cierta vida útil y después hay que bajarlos. Desgaste, digamos. Bien, ahí se acabó. Esto que les quería contar, espero no haber sido muy plomo. Bueno, pueden preguntar lo que quieran. Bueno, primero un aplauso. Los que están despiertos, por lo menos. Martín, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, por favor. Rubén Fregavil habla. ¿Cómo te va, Sí, sí. Martín? ¿Cómo Tuve te va? alguna vez de hablar con la CONEA porque, bueno, solía ir. No, la pregunta es la siguiente. Me imagino que en tubos de reactores se producen, me hago la imagen de microfisuras, donde de ahí en más, dependiendo del estado de solicitación, estado mecánico que tenga que trabajar esa pieza, esta microfisura es de una fisura en realidad, que puede ir agravándose producto de colisiones, de un nacimiento ácido de colisiones. ¿Puede darse este caso? Sí, o sea, para que se produzca una fisura necesita mucho daño, ojo, mucho daño. No, muchas cascadas, mucho tiempo, años, quizás años. A ver si tengo acá algo. No. Estamos hablando claro, de algo muy pequeño, porque me imagino los paneles solares tienen todo ese mecanismo que abren los paneles, y bueno, una fisura en cualquiera de esas partes sería bastante problemático para el mismo mecanismo. Claro, sí, pero la dosis en el espacio es relativamente baja desde el punto de vista estructural. Desde el punto de vista estructural, puedo olvidarme del daño por radiación. No es como en un reactor nuclear que con los años acumula daño. Y la densidad de todo este tipo de colisiones es mucho mayor, sí. Me imagino. Les voy a mostrar una cosa que no les mostré antes, que esto es una webcam que la pusimos en el altandar, en el acelerador, con Luján, y filmamos cuando irradiábamos con protones. Y lo que se ve es esto. Acá empezó a correr, ahí empezó. Fíjense. Esos son los protones pegándole, cada punto es un protón que pegó. Estábamos estudiando en ese momento con Luján, queríamos hacer una facilidad para estudiar estos llamados eventos únicos, single event. Entonces, teníamos que bajar la corriente del acelerador, porque si no, quemábamos directamente el dispositivo electrónico. La forma de verificar que habíamos bajado bien fue esa, poner una webcam y filmar cómo pegaban los protones en ella. Y filmar que el aparatito, el equipo que había armado como parte de su tesis doctoral Luján para reducir el haz, funcionaba y lográbamos lo que queríamos. Bueno, ahí sí, ahora de
terminé de presentar todo. Martín, yo tenía una pregunta. La llamarada solar que vos la mostrás el video de pocos segundos, ¿cuánto dura? Puede dar un día, 2, 3 días. En general no es una sola, en general vienen en grupos también. Muy bueno, hola, muy bueno, muy interesante. Yo quería hacer una preguntita. La anomalía del Atlántico Sur, esa que mostraste, está muy interesante. ¿Hay algo en que lo podamos notar en la vida diaria, algo que seamos distintos nosotros que otros países que no están en esa anomalía? Yo creo que las votaciones. Los gobiernos que elegimos. Cotización del dólar. No, la verdad, no nos afecta a nosotros, está arriba nuestro, afecta solamente a los satélites. Ni siquiera una aurorita tenemos. Mira, el día que tengamos una aurorita es que hubo un evento tipo el Carrington, que ha quemado bastante. Bastante satélites y vamos a tener problemas con el celular, con toda la electrónica de la cual dependemos ahora. Lo que sí, donde está, si querés, Buenos Aires y capaz que hasta Tucumán, uno está justo, capaz que Tucumán está suficientemente al norte, pero uno está justo donde baja corrientes de aire que vienen de la estratosfera, o sea, a la altura de Buenos Aires, Mendoza, la línea de entre 30 y 35 grados de latitud, o sea, hasta 34, bajan radionucleidos de la estratosfera, hay como una línea más directa. Tampoco es más nocivo que otra cosa, pero por ejemplo hay un nucleido que es el berilio 7 que vive solo 53 días de vida media y uno lo mide más, lo producen rayos cósmicos en la atmósfera, pero uno lo mide más a la altura de Buenos Aires que a ninguna otra latitud. Por supuesto de hemisferio sur y de hemisferio norte, ¿no? De ambos hemisferios. Pero nada, convivimos con eso también. Gracias. Una pregunta, Martín. Sí. Los equipos electrónicos que lleva el satélite, así como los equipos del cableado en sí, ¿qué particularidad tiene para un poco evitar todo este tipo de colisiones? ¿Tiene algún material en especial que no lo tenga una computadora, digamos, acá a nivel terrestre? Existe electrónica que se llama electrónica resistente a la radiación, pero si un cierto chip vale, ponerle $10, un chip de calidad militar, que es el siguiente eslabón, ya vale $100 o $200, y un chip de calidad espacial vale $1000. O sea, se hace mucho más caro. Esos no son chips distintos al otro, sino son chips seleccionados en partidas especiales que son encapsulados con más cuidado para evitar la radiación. Los países pobres, y no tan pobres, porque la Unión Europea fue la que empezó con eso, agarran, compran chips, los prueban y vean que aguanten la radiación, ven si aguanta la radiación o no, por diseño, por ejemplo, y a partir de eso los usa para uso espacial o no. Ah, perfecto. Pero de hecho el ARSAT que fabricamos acá en Argentina ha tenido elementos seleccionados o ha tenido elementos especiales teniendo en cuenta todo esto. Sí, tiene o elementos que, digamos, que se compraron ad hoc pagando más, o elementos que se hicieron testear en algún lado, en algún medio, para saber que aguantaban.
Porque una cosa, es como, la gente esta habla de, ¿cómo se dice? Un término en francés que vendría a ser cosecha. Porque el chip Pirulo lo comprás hecho, fabricado en el año 2015 y aguanta tanta radiación. Lo comprás en el 2018 y aguanta más o a veces menos. Claro, sí. Sí, Entonces, los tipos, cuando vos trabajas con chips comerciales, vos tenés que comprar 100 para usar 30 y probar algunos cuantos. Claro, sí. Saber qué hago. Y eso te resulta más barato que comprarlo muchas veces asegurado. Vas a hacer el hecho de la tarea asignada también como para seleccionar los materiales. Y una última pregunta, a las comunicaciones. Si yo constantemente estoy comunicándome con el satélite, vos dijiste para decirle, darle ciertas órdenes que haga ciertas cosas y el satélite tiene que responder a eso. En ese tipo de comunicación puede alterarse si en esos días tenemos una alta densidad de rayos cósmicos, ¿o no? En principio no, salvo que fuese tan alta que el satélite entrase fuese afectado y entrase en modo de supervivencia. Ah, claro, ya corro el riesgo incluso hasta de perderlo probablemente. Ha habido casos de satélites que se han perdido, algunas veces se han recuperado, no siempre. No me dejan recuperarlo, sí. Lo que puede pasar muchas veces es que se tale por alguna cosa y pierda la orientación hacia el sol, los paneles solares. Entonces se descarga. Claro. Entonces, Perfecto. Entonces entra en modo supervivencia, cuando el tipo nota que está descargándose mucho, entra en modo supervivencia automáticamente. Entonces uno tiene que esperar a que se recarguen los paneles solares, que quizás lo haga de a ratos, porque justo por el movimiento del satélite apuntó un poco al sol, Claro. hasta tener suficiente carga para poder enviarle las órdenes y que el tipo te obedezca. Perfecto, Martín, excelente la charla. Bueno, me alegro que haya gustado. Como tuve poco tiempo, tenía miedo de hacerla muy ploma. No, es excelente y re interesante. Me interesó muchísimo hasta ahora todos los datos que venís dando. Bueno, gracias. Por acá también en el chat decían también muy interesante. Muchas gracias por la charla, Martín. Andrés, ¿querés contarle a los chicos? Porque ahora tenemos un poquito más que al comienzo, los próximos sábados, así Bueno, está viendo. Exactamente. Bueno, la próxima charla la va a dar Carmina Pérez Bertoldi, que es una flamante licenciada en física.